Mega Noticias con Paco Ramírez. Han sido detenidas 37,000 personas por delitos de alto impacto. El gobierno presume resultados. 37,000 detenidos en el primer año de Sheinbaum. Suena impresionante. Hasta que uno se pregunta, ¿y dónde están? Y más cuando sabemos que en los penales ya no dan para más. La sobrepoblación con la que operan alcanza cerca del 7%. En la justicia, lo sabemos, no es pronta ni expedita. Más de 100,000 no tienen sentencia. La violencia letal apenas bajó 19% y las desapariciones forzadas aumentaron 16%. Es decir, más presos, pero no menos crimen ni más justicia. Y para colmo, ni con miles de uniformados hay garantías de seguridad. Para muestra, Uruapan. Asesinaron al alcalde con todo y sus 21 guardias entre nacionales y municipales. El secretario de la Defensa asegura que el protocolo no falló. Y al hablar de su seguridad, la presidenta asegura, no me va a pasar nada, no hay irresponsabilidad. Aquí se aplica la seguridad nacional, presidenta. Podrá no fallar el protocolo, pero sí el Estado. ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con los datos. Jorge Chaparro. En lo que va del presente sexenio, 37,012 personas han sido detenidas por diversos delitos del Fuero Común y Federal, de acuerdo con la información que presentó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Asimismo, en 13 meses de la presente administración, del 1 de octubre del 2024 a la fecha, tenemos los siguientes avances. Han sido detenidas 37,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado casi 300 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además de 18,981 armas de fuego. Eso está muy bien, pero ¿dónde están los detenidos? Para entender lo que dice el secretario, hay que analizar los datos que proporciona el órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social, encargado de recabar la información de los centros penitenciarios en el país. Hay 14 centros de carácter federal, 13 administrados por el gobierno de la Ciudad de México y 257 a cargo de los gobiernos estatales. Hasta septiembre pasado, la población penitenciaria era de 254,109 reos, de los cuales 103,991 permanecen en un penal sin tener sentencia y 150,118 ya purgan una condena en prisión. Pero las cosas comienzan a complicarse cuando se revisan los números. En octubre de 2024, cuando inició el sexenio, las autoridades reportaron 235,461 internos y a septiembre de 2025, es decir, un año después, 254,109 internos. La diferencia es de 18,648 reos. ¿Dónde están los otros 18,352? Sí, nos pueden decir que no fueron procesados y por tanto no ingresaron a un reclusorio o que recibieron una medida cautelar distinta como libertad provisional o caución, pero entonces la mitad de los detenidos que anuncia el gobierno federal no se encuentran fuera de circulación, sino que ya regresaron a las calles. ¿Quién falló? ¿La Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, el Ministerio Público, las fiscalías estatales o todos ellos han fallado a la sociedad? Detienen a muchos, pero la mitad sale libre. Así la seguridad en el país. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Gracias, muchas gracias, Jorge. Y es que, mire, no es que uno quiera ser negativo en todo, pero la realidad es que los números simple y llanamente no cuadran. Una cosa es lo que dice la autoridad y otra la realidad que se empieza a ver en organizaciones, que se ve en otros números. Y entonces no cuadran. Por ello establecemos comunicación con Asael Nuche González, vocero de Causa en Común. Asael, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. Muy buenas noches.
Y a ver, déjame entrar con esto. Hablamos de 37,000 detenidos en el último año. Es una cifra interesante que impacta. Los marcan como detenidos, pero o no aparecen o no sabemos dónde están. Así es, Paco, muy buenas noches, un saludo a ti y al auditorio. Justamente revisando los mismos cuadernos estadísticos del sistema penitenciario, lo que hemos podido notar es que efectivamente se han incrementado las detenciones a nivel nacional. De acuerdo con lo que reportan en estos cuadernos, en un año, es decir, en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han detenido 180,000 personas, es decir, el equivalente prácticamente a 2 estadios aztecas. Esto es una cifra impresionante, es una cifra enorme. Se detienen en promedio a 15,000 personas al mes a nivel nacional. Esto abarca también el trabajo de fiscalías estatales y por lo tanto de los 37,000 detenidos que habla el secretario de Seguridad Federal, representan solamente el 20% de las detenciones que se realizan a nivel nacional. El resto, el 80% o 148,000 detenidos, los realizan las fiscalías del país. Ahora, esto no significa que todas estas personas que son detenidas se mantengan en prisión, como bien comentaba. Las personas que ingresan no son las que se mantienen en prisión, porque al mismo tiempo hay muchas personas que egresan de las prisiones. Entonces, en realidad, de acuerdo con los propios datos del sistema penitenciario federal, la sobrepoblación en los centros penitenciarios se ha elevado de 10,579 personas a un total de 27,663. Esto quiere decir que es alrededor del 161% más de sobrepoblación de personas privadas de la libertad que al inicio del sexenio. Ahora, desglosando las estadísticas, también llama la atención que cuando uno va precisamente comparando la cifra de personas que se encuentran privadas de la libertad mes con mes, en realidad la suma da 19,274 personas privadas de la libertad que aumentaron con respecto al inicio del sexenio. ¿Dónde están el resto de las personas que fueron detenidas en este periodo? Pues no están en prisión. Eso quiere decir que así como van entrando, también van saliendo de las prisiones. No es que esto no significa que todas estas personas detenidas se mantengan todo este tiempo en prisión. Eso va a depender mucho de cada proceso, de cuáles son los delitos por los que se le están acusando y de las pruebas que presenten las fiscalías y la judicialización de sus carpetas para que se pueda dictar una sentencia. Y esto puede tardar mucho tiempo. También es posible que las personas sean liberadas en cuanto un juez un juez de control, detecte que una detención no fue debidamente procesada, no se presentó a la persona en el tiempo requerido por la ley o con las pruebas necesarias para mantenerla o por los delitos que también establece la ley para mantenerla privada de su libertad, entonces la persona es liberada. Por Carpetas eso mal son tantas integradas personas incluso. detenidas, pero en realidad, Sí, exactamente. exacto. Ahora, en este entorno también hay que tomar en cuenta el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo se está utilizando, si como herramienta de control o de justicia? Sí, por supuesto, es una discusión que se ha venido dando desde hace ya varios años. La prisión preventiva oficiosa es una medida que efectivamente sirve para mantener a las personas en prisión sin obtener una sentencia. Obviamente esto también afecta o vulnera derechos humanos. Esto ha sido ya también establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y significa que las personas, a pesar de que no se ha demostrado su culpabilidad, porque es deber de las fiscalías
demostrar su culpabilidad y Ujú. el sistema penal mexicano establece que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, Ujú. mientras son mantenidas en prisión por medida, como una medida cautelar, obviamente se está violentando sus derechos humanos. Ujú. Es una medida que se aplica de manera muchas veces automática, sin evaluar la situación en conjunto, las pruebas, y por lo tanto es una medida que muchísimas organizaciones que hemos trabajado sobre el tema y de derechos humanos estamos en contra de que esta medida cautelar sea aplicada de manera generalizada y Así es. automática, ¿no? Sistemático, así es. Hablabas hace un momento de más de 27,000 internos, entiendo que sería en el último año. ¿Cómo entender o cómo se encuentra en ese momento el sistema penitenciario mexicano? ¿Cuál es su condición? Pues mira, justamente acabamos de terminar una evaluación de los centros penitenciarios estatales y sus condiciones son deplorables en cuanto a infraestructura, en cuanto a medidas de seguridad. La sobrepoblación obviamente conlleva muchas cosas más que vulnerar los derechos humanos de las propias personas privadas de la libertad. Significa enfermedades, significa una condición deplorable para las personas que están allá adentro y obviamente incrementa los riesgos de seguridad para las propias personas privadas de la libertad, así como para el personal de custodia, personal que hemos detectado, además de todo, que hicimos este estudio con base en solicitudes de información y fueron la mayor parte opacos, es decir, funcionan como cajas negras, no nos quisieron informar realmente su estado de fuerza, es decir, cuántos custodios hay vigilando la seguridad de los internos, cuántos programas de capacitación se han llevado a cabo, su equipamiento, el equipamiento de los centros penitenciarios, pero sí te puedo mencionar de las cosas que resaltan Ujú. justamente de los datos que nos han dado, que no, que por ejemplo no hay separación de las personas de acuerdo con la gravedad de sus delitos, faltan penales precisamente para separar a mujeres de los población masculina. Ujú. Es decir, hay una serie de condiciones generalizadas que hemos detectado a través de este estudio, Paco, que obviamente nos dan una idea de que no están mejorando las condiciones de estos centros penitenciarios. Si a eso añadimos que se está incrementando la presión porque cada mes con mes, se Crezca. incrementa obviamente la sobrepoblación, pues esto puede llevar a otros hechos que no esperemos que se puedan prevenir, ¿no? Como motines, como posibles fugas, es decir, puede haber autogobierno también dentro de los centros penitenciarios y sabemos también que se cometen delitos tanto dentro de los centros penitenciarios como desde los centros penitenciarios hacia afuera. Así es, Entonces significa que puede haber autogobierno, ¿no? sin duda. Asael Nuche, te agradezco mucho, como siempre, que nos regales unos minutos y nos des luz en estos temas. Al contrario, gracias a ti por la oportunidad. Un saludo. Muchísimas gracias.